Continuamos con nuestra quinta temporada de Comunicándonos, el espacio de agroempresario.com para dar lugar al debate del desarrollo federal y una de sus columnas principales, que es la bioeconomía. La bioeconomía como la transformación de la biomasa en múltiples productos, el asentamiento poblacional, la utilización de la ciencia y la tecnología en todo este proceso, y que requiere de distintos tipos de miradas normativas. Y cuando nosotros pensamos en esto, en estrategia, hay una de las personas más relevantes con la cual podemos conversar en la Argentina, es Gustavo Grobocopat. Gustavo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias y un gusto estar acá contigo. Bueno, muchas gracias. Gustavo hace pocos días publica un libro desde el campo, en donde hace todo un relato de su trayectoria, ¿no es cierto? Trayectoria que nace en Carlos Casares, un pueblo con ciertas dimensiones diferenciales, ¿no es cierto? Viene de la migración donde hubo colonias judías. Es un pueblo relativamente chico, pero que además ha salido 2 o 3 empresas muy grandes del sector, ¿no? Contanos un poco cómo es el entramado de esa sociedad en la cual creciste. Sí, como decía, es un pueblo pequeño entre 2 pueblos grandes, que son Pehuajó y 9 de Julio. Casares tuvo siempre dificultades para tener industrias propias y demás, pero por algún motivo, que se puede hacer diversas hipótesis, había una empresa de acopio muy grande, que era la empresa Tomás Hermanos, que es una empresa centenaria, más que centenaria, y ahí aparecieron los hermanos Grobocopatel creando otra empresa, digamos, en los años 70, que empezó a competir, y después se generaron 2 o 3 empresas más pequeñas, pero también importantes, que competían entre sí. Y yo creo que, bueno, después los hermanos Grobocopatel se separan, una rama es la mía, los Grobo, entonces había 3 empresas grandes, y esa competencia que hubo hizo que, bueno, Casares era muy chico, entonces cada empresa empezó a buscar afuera, armando sucursales y demás, y se armó como un pequeño clúster, digamos así, del acopio, ¿no? Bueno, cada empresa tuvo su propia vida y realmente el tema de servicios y acopio, Casares es referencia. O sea, no es referencia a Pehuajó, no es referencia al 9 de Julio, sí es referencia a Casares. Por eso es singular, ¿no? Por la dimensión que tiene. Es muy singular. Hay un entramado. Los servicios, digamos. Sí, es una ciudad de los servicios. Un entramado ahí notable, ¿no? Pero además está en un partido donde suele inundarse. Suele inundarse. Y bueno, y vos contás siempre que, bueno, en tu participación como alumno y posteriormente como docente en la cátedra de conservación, manejo y conservación de suelos, aprendiste cosas que después usaste. A ver, contanos un poco eso. Sí, son casualidades, pero viste, a veces las cosas, tengo que ser claro y honesto en el relato. Yo era ayudante de trabajos prácticos en manejo y conservación de suelos, y uno de los trabajos que hice, fue el flujo de las sales en los suelos que se inundaban. Casares se inundó allá por el 87, una inundación terrible, 90% del partido bajo agua, y cuando el agua se iba no quedaba nada, era como un piso, un asfalto, ¿no? Entonces la gente pensaba que ahí no iba a crecer nunca más nada, que los campos no eran productivos, pero yo sabía por esos estudios de que no, de que la sal, si los suelos eran bien drenados, la sal se iba. Entonces le empecé a hacer propuestas a los productores de que me dieran el campo un año, yo les sembraba girasol, y sobre el girasol sembraba una pastura, y les dejaba el campo empastado o en producción, y ese año me lo daban gratis. Entonces esa propuesta tuvo mucho éxito. Sembré, primer año 1000 hectáreas, segundo año 2000, después 10.000. Era altamente rentable para mí porque muchas de esas forrajeras también las producía yo.
Y así se originó este esquema de siembra en campos de terceros, porque ahí nos dimos cuenta de que era mejor alquilar o sembrar afuera que comprar campo, ¿no? Que por el valor de una hectárea de campo que comprabas, sembrabas 20. Y la otra cosa que nos dimos cuenta es que no valía la pena tener equipos de maquinaria propio, porque si no, era una restricción al crecimiento. Entonces empezamos a tercerizar y a buscar servicios. Y eso, en nuestro caso, desarrolló el esquema de siembras asociadas, de siembra en campos de terceros y demás. No fuimos los primeros, había ya algún ejemplo en algunos fondos de inversión. Recuerdo que Casenave ya estaba instalado con eso, pero no estaba para nada difundido. De hecho, éramos nosotros los primeros en eso, y eso se difundió por la Argentina enormemente. Hoy 70-80% de la agricultura argentina se hace con esa modalidad, que yo diría es desacoplar la propiedad de la gestión de la producción. En algún momento tuvimos que redefinir qué es productor, ¿no? Porque ya no era ni el dueño de la tierra ni el dueño de la máquina, sino el que asume el riego, ¿no? Y viste, en la época que éramos jóvenes, medios progres, decíamos la tierra para el que la trabaja. Y lo logramos sí. A través de los alquileres. Sí, a través de los alquileres y un formato organizacional, ¿no? Cuando nosotros vemos algunas de las virtudes del sistema argentino, que después podemos conversar en qué estado está, la cuestión organizacional es muy relevante. Se fue tecnológica a partir de la siembra directa y la soja transgénica. También nos faltó por ahí la institucional. La institucional, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno. No, totalmente. Uno, a medida que entra uno no se da cuenta de lo que está haciendo. Lo va haciendo porque hay oportunidades de ganar más guita, de crecer, de lo que sea. Después lo conceptualiza. Cuando, en nuestro caso, se escribieron 7 casos de estudio sobre la compañía, básicamente sobre ese tema, la innovación organizacional. Claro, bueno, después empezás a poner normas de calidad, empezás a crear ERP, software, business intelligence, ahora inteligencia artificial. O sea, va sofisticándose más ese camino. Sí, ahí en ese camino vos los otros días te escuchaba que mencionabas el caso del molino harinero que compraron porque no les pagaban, o fue a cambio de una deuda, y que eso, ¿cómo fue? Me parece ilustrativo. Muy ilustrativo de cómo a veces se dan las cosas. Mucha gente piensa que hay que estudiar una estrategia, contratás una consultora súper sofisticada, te hacen un PowerPoint, un Excel de la puta madre, y piensan que las cosas van a suceder como suceden ahí. En realidad las cosas suceden porque van apareciendo oportunidades. De ahí que me gusta el término de estrategiar. Más que estrategia, ¿no? O sea, la estrategia como si fuera un sustantivo, y el otro es un estar permanentemente pensando en la estrategia. El molino harinero es muy divertido porque hubo un molino harinero en Bahía Blanca que nos clavó, ¿viste? Teníamos la garantía del molino, nos quedamos con el molino. Claro, te quedás con un molino, no sabés qué hacer, ¿qué hago ahora? Yo decía, no tenía idea de lo que era un plancister, que era un cilindro, cómo funcionaba un molino. Entonces tuve que aprender, me interné, felizmente había la gente que trabajaba ahí, yo llevé un viejo amigo molinero, empezó a funcionar, nos empezó a ir relativamente bien, apareció la oportunidad y compramos otro molino en Chivilcoy, y después otro molino en Entre Ríos, y después nos dimos cuenta que había que exportar harina, entonces armamos una empresa en Brasil para distribuir harina, pero nos dimos cuenta también que era bueno tener un molino en Brasil para no solamente comprar harina, sino comprar trigo, y armamos una estructura sumamente integrada, original y demás de la integración entre uno de los principales exportadores de trigo, que es Argentina, y uno de los principales importadores, que es Brasil. El próximo paso era asociarnos con una empresa brasileña. Queríamos hacer una empresa mixta argentino-brasileña, que no hay. No hay. O sea, hay empresa argentina y empresa brasileña. Sí, sin haber, ¿no? Ahí cuando mencionás Brasil, por ahí vale la pena una etapa que creo que fue importante, que tuvo que ver también con lo que recién decíamos, la institucionalidad nacional, que muchas veces jugaba en contra de la expansión, y eso
termina ocurriendo que hay un traslado de tecnología y de conocimientos a los países vecinos, ¿no? Claro. Al Uruguay, a Brasil, Claro. y a Paraguay también, ¿no es Claro. cierto? Y ustedes juegan un rol ahí importante, ¿no? Bueno, no solamente nosotros, vos sabés que No, en sí, la época que conjunto. fuimos nosotros, estoy hablando del 2008 hasta el 2013, ponele, de 10 proyectos de gran agricultura que había en Brasil, había 6 o 7 gerenciados por argentinos. Sí. Era impresionante la transferencia de know-how que hubo ahí. Obviamente había restricciones, obviamente había empresas brasileñas mucho más fuertes, que eran empresas que ya llevaban años instaladas en Brasil. Pero sí, Brasil siempre tuvo en relación a la agroindustria en general una posición muy clara, muy estable y muy beneficiosa para exportar y para comercializar. O sea, Y eso ha hecho que cambie la matriz productiva, exportadora, sí, muy fuertemente, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Mirá, siempre cuento el caso, Brasil uno lee que crece al 1% anual y dice no crece nada. Pero en Brasil, si lo dividís en dos, la agroindustria crece a más del 10%. Y la industria brasileña de San Paulo, Paulista, qué sé yo, decrece al 5 o 6%. Eso sostenido durante 10, 15 años cambió la matriz productiva de Brasil. Hoy cuando ves la matriz productiva es una matriz muy agroindustrial. Perdóname, y lo interesante en esto es que Lula lo impulsó. Lula, un obrero de la industria metalúrgica de San Pablo, impulsó el cambio de la matriz productiva. Pone a un ministro que... Si nosotros tuviéramos esa libertad en la cabeza, ¿viste? Sin prejuicios, podríamos aprovechar mucho más las oportunidades que hay. Pone un ministro que es un lujo, ¿no? Sí, son todos lujos, sí. Bueno, Lula puso a Roberto Rodríguez, claro. Palabras mayores. Sí, bueno, y esto marca un poco también el impacto que ha tenido. Claro. En Uruguay de alguna manera también, ¿no? Has tenido... Sí, lo que pasa es que Uruguay... La soja en Uruguay se explica por Argentina. Eso sí, es otra dinámica, pero cuando nosotros fundamos ADP, Agronegocios del Plata, en el 2003 o 2004, se sembraban 50.000 hectáreas de soja en todo Uruguay. 10 años después se sembraba 1,5 millones de hectáreas de soja. Eso ha sido impresionante. Además, en ese momento había críticas en Uruguay, bueno, había los argentinos. Bueno, después los argentinos nos retiramos y quedaron los uruguayos. Y se siembra más o menos lo mismo. Es decir, se hizo una transferencia de know-how extraordinaria. Vos sabés que yo soy muy amigo de Ricardo Hausmann, el profesor de Harvard, que hizo el prólogo del libro. Sí, y él tiene una teoría de la transferencia del know-how como motor del desarrollo. Él cree que el motor del desarrollo no es la educación, sino es la transferencia de know-how. La educación obviamente ayuda, mejora. Tampoco son las instituciones. Él se opone un poco a esta idea de Acemoglu y demás. Él dice que digamos, hay países que tienen instituciones muy buenas y demás y no crecen. Pero la transferencia del know-how sí. Yo le expliqué que el caso que yo conozco en el mundo más importante de transferencia de know-how es el de Argentina a Uruguay. Es impresionante. Ahí, en su momento, esta empresa que tenías allí también con un socio muy interesante en el Uruguay, al igual que las empresas que tuviste acá, siempre promovió el tema de la interacción con la universidad y con la capacitación. Sí. Y hemos tenido convenios para dictar cursos de agronegocios, tanto en Casares como en Uruguay, en Tandil, en algún momento que tuviste una sociedad también. Ese es un aspecto que siempre has promovido, ¿no? Sí, totalmente. Y incluso en Casares hiciste una sala de capacitación muy importante. En Casares armamos una sucursal de la facultad. Ordóñez. Sí, claro. Una sucursal de la facultad. La Facultad de Agronomía tenía una sucursal en Carlos Casares que era muy gracioso. Yo le decía a la gente de Casares, que son mis vecinos y queridos, digo, que no vayan a Buenos Aires a estudiar, que estudien en Casares, que es lo mismo, son los mismos profesores. Sí. O sea, les costaba a la gente entender que en Casares estaba la Universidad de Buenos Aires. Sí, me tocó firmar aquellos convenios en su momento, ¿no?
Ahí en el libro atravesás toda la historia, tu historia que tiene que ver con la historia de la empresa, ¿no es cierto? ¿Qué hitos te parece relevantes respecto de esto que acompañan estas transformaciones que hubo en el sector? Bueno, primero es todo el camino de una empresa familiar a una empresa profesional y cómo la familia se desacopla de la empresa, ¿no? Hoy, como contaba, cada una de mis hermanas tienen sus propias empresas, con su impronta, las improntas particulares. Muchos empleados de los Grobo han salido para crear sus propios emprendimientos. Es como que de los Grobos salieron varios grobitos. Lo mismo pasa en Uruguay. De ADP surgieron a partir de ADP muchas empresas. Creo que ese camino es de interés. Cada vez que voy a discutir los casos de estudio en una universidad, la gente no está interesada tanto en la tecnología o en la sofisticación. Le gusta entender qué pasó con la empresa familiar y cómo hicimos ese cambio. Yo creo que ese es uno de los puntos. El otro punto... Ahí hay un tema que me parece que es muy importante, ¿no? Que creo que está en la base de esto y que seguramente ayudó. Que es cómo hizo tu viejo para salir, ¿no? Ah, bueno, claro. Porque me parece que no nacemos de un repollo. No es común que alguien de la edad de él haya hecho la transferencia que hizo, ¿no? Mi viejo a los 40 años ya me había transferido a mí la responsabilidad, que tenía 22 o 21 y él tenía 42, 43. Me transfirió la responsabilidad de la agricultura. ¿Vos sabés qué es que un agricultor de 40 años le diga a un hijo que viene con ideas raras, hacete cargo vos? Común, no es nada común. No es común. Y a los 60... Por eso lo destaco, ¿no? Me parece. Y a los 60 nos dio la empresa directamente. Se retiró y nos dio la empresa y se retiró en serio. O sea, ahí venimos con esa cultura. Esa cultura, sí, esa cultura. O sea que teníamos abierto el camino o facilitado el camino para hacer todo esto. Ese es un punto, ¿no? El otro punto tiene que ver con el desarrollo de la organización. A mí me gusta mucho la empresa, ¿viste? La empresa como organización. Entonces, la empresa fue acompañando esos cambios de la familia y de profesionalización, incorporando tecnología, incorporando modelos, sofisticándose. Ese es otro camino, otra línea que está descrita en el libro en sucesivas etapas. El otro tema es cómo haces esa integración vertical, cómo empezás a crear valor. Una empresa de productores agrícolas de Carlos Casares, que después se hacen proveedores de servicios, después incorporan la molinería con este esquema integrado, hacen una empresa avícola, incorporan una empresa química como Agrofina, que tiene un laboratorio de I+D maravilloso, que empieza a generar moléculas nuevas, patentes. Bueno, cómo participamos de alguna manera en la creación de bioseres y todo este vínculo nuevo entre la ciencia. Me parece que esa línea del agregado de valor, que también es una línea muy de ustedes, de esta casa, es una exploración interesante para una empresa familiar. O sea que son empresas familiares, no pasan de ser empresas familiares de campo, claro, y después mueren o reviven con las generaciones. Esto fue una búsqueda permanente, con éxito, con fracasos, ¿viste? Pero fue una búsqueda permanente. Y te diría yo que esas son las líneas. Y después el libro tiene una parte bastante desarrollada, bastante más de lo que sugiere el título y el prejuicio, que es el tratar de entender a la Argentina y tratar de entender el mundo que fuimos viviendo en estos 40 años. 40 años, arrancamos sin celulares, con líneas fijas que no andaban, era pre-Menem, ¿no es cierto? Y hay varias reflexiones sobre eso. La que a mí más me interesa es el vínculo que tuve con Francesco Di Castri, un gran pensador, fue director de la UNESCO, creador del programa de Hombre y Biosfera. Interactuamos mucho en APRESIDE, especialmente con Truco, Fogante y yo. Tres referentes importantes, bueno, ¿no? La transformación mental de los sistemas, ¿no? Se había armado una cosa semanal donde intercambiábamos mails
para entender lo que pasaba en el mundo. Vos sabés lo que los extraño a ellos para entender lo que está pasando ahora. Porque eran interlocutores extraordinarios. Y Di Castri, para un congreso de APRESID, arma una presentación que se llamaba Decálogo de los países ganadores en la globalización y Decálogo de los países perdedores en la globalización. Yo levanto esa presentación, le hago algunas reformas y está en el libro porque quiero que esté presente, quiero que la gente la tenga para saber por qué no fue mal en Argentina. De las 10 que no había que hacer, ¿cuántas no hicimos? Ninguna. Bueno, de las que no había que hacer hicimos todas. Hicimos todas. De las que no había que hacer hicimos todas. De las que había que hacer. Pero me pareció que tenía que ponerlo, ¿viste? Estaba charlando con Luciana. Luciana me decía, bueno, pero vos tenés ideas propias sobre este tema. Le digo, no hay nada que mejore la presentación de APRESID de Di Castri. Sí, bueno, APRESID, mencionaste a Truco, Fogantes, ¿no? Sí, personajes líderes luminosos, ¿no? luminosos. Extraordinarios. Que venían a todos los años prácticamente del Congreso, ¿no? Di Castri. Sí, también de Harvard venía Otto Solbrig, ¿no? Sí, Juan Enríquez en varias oportunidades. Guy Sorman. Eran todo. congresos que buscaban provocar cosas y lo logramos, o sea, se provocaron muchas cosas. Sí, bueno, y eso se nota en un sistema que tiene un montón de características propias interesantes, por distintos motivos y caminos, no necesariamente lo que se buscó. Tenemos un sistema de muy baja huella ambiental, etc. Exactamente. Eso es muy importante y relevante. Sí, y joven. O sea, hay muchos jóvenes, todo este ecosistema de Actex, los jóvenes productores, ávidos. Bueno, ahora está dentro del Congreso de APRESID, que es el lugar realmente, bueno, los congresos de CREA obviamente, pero el de APRESID tiene una dinámica muy particular, ¿no? Hay mucho de esto que se mueve, ¿no? Sí. Ahí, bueno, mencionabas las características positivas del sistema. Sin embargo, yo creo que hay ciertas cuestiones que están agotadas, ¿no? Que habría que reconfigurar si lo institucional acompañe, ¿no? No sé si estás de acuerdo o no con eso. Sí. Si uno hace la evaluación, todas estas cosas parece que fuera todo bien, pero hace 10, 12 años que estamos estancados. Estancado en producción, en productividad. Viviendo de innovaciones que se hicieron hace 20 años, porque muchas de las innovaciones se fueron construyendo desde hace 20 años. Todavía nos falta el pensar los próximos 20 años y cómo se va a reconfigurar eso. Creo que hemos innovado para resistir, sí, claro. en lugar de innovado para justamente empezar a crear estas cosas nuevas, que están latentes, están ahí burbujeantes, ¿no? Buscando salir a la luz. Pero bueno, hay unos grandes desafíos en los procesos productivos, donde se agrega además de la productividad el tema de la huella de carbono, el tema del cambio climático, el tema de deforestación, el tema del agua. El tema de los mercados, la relación con los compradores, ¿no? Exactamente, una relación mucho más íntima con los compradores que las hemos ido perdiendo o tercerizando en empresas privadas y en negocios puntuales, pero no hay una estrategia. Y está también la innovación en productos, nuevos productos. Hace poco estuve en Marruecos visitando una universidad que desarrolla el tema de algas, por ejemplo. El tema de algas es increíble. Yo cuando miro las playas llenas de sargazos lo veo como algo positivo. Una oportunidad, sí, claro. ¿Cuánto se puede hacer con estos eso? Sargazos, ¿viste? Imagínate, papel, biocombustibles, proteínas, no sé. Pero bueno, falta un montón de eso, falta incorporaciones de tecnologías mayores, la robótica, pero no la robótica clásica de un robot que reemplaza a un ser humano, sino un robot que reemplaza a una máquina. Es decir, yo no veo a los robots arriba de un tractor, veo directamente un campo sin tractores. En fin, eso es un poco lo que nos falta. Nos falta y tenemos la gente, tenemos los recursos, tenemos todo como para... Ahora hay que sacarle el pie encima a esto, ¿no? Y buscar algún sistema que haga que esto explote, ¿no?
Cuando empezamos la charla te pregunté cómo te caracterizaba y me dijiste empresario y músico. Sí. Como hace muchos años que haces Hace- música en distinto Sí. nivel de acercamiento y es medio un centro importante de tu vida Claro, y estudio. de tu vida en pareja además. Claro, ¿no? estudio canto hace 30 años Sí. o más con una maestra, pero nunca me dediqué a cantar en público. Después empecé a cantar en público. Tuve un trío llamado Cruz del Sí. Sur, que vos eras una de las víctimas, Sí, creo, sí, no, en no, algún concierto que hemos dado. varios de ellos. Y después empecé a cantar por mi cuenta, música de cámara argentina, folclórica acompañado por otros. Hice un disco el año pasado, otro durante la pandemia, ahora estoy preparando un nuevo disco y hago presentaciones en público también cada tanto para estar en contacto con la gente también. Pero hoy me siento, te diría yo, casi más músico que empresario. Lo decía hace varios años y la gente pensó que era joda, pero no es en joda. Esa pasión que podés desarrollar. Esos chistes no hago. Bueno, ahí, no sé, creo que hemos recorrido muchos temas importantes. No sé si querés contarnos adicionalmente por qué leer desde el campo, ¿no? ¿Por qué leer desde el campo? Este diálogo que has tenido con Luciano. Algunos se imaginan que es algo que tiene que ver con la empresa, pero en realidad tiene que ver con la empresa, obviamente, porque la empresa es la organización, una especie de laboratorio donde ocurrían ideas y se ensayaban cosas. Y está desarrollado ese concepto, ¿no? De la empresa como laboratorio y como parte de la gesta, ¿no? Pero el libro creo yo que abarca otras cosas que pueden ser de interés para gente inclusive mayor. Uno tiene que ver con el desarrollo personal y cómo uno va con el tiempo cambiando, adaptándose, hasta llegar a un momento ahora donde el uso del tiempo... O sea, antes decía, bueno, el uso de la tierra, el uso del capital, ahora para mí es el uso del tiempo. Claro, ¿viste? claro. Y otro tema tiene que ver con Argentina y el mundo, ¿no? De qué pasó en estos 40 años donde pasó el alfonsinismo, pasó el menemismo, pasó el kirchnerismo. ¿Qué pasa ahora con Milei o qué expectativas puede haber en relación a Milei y los temores? En fin, creo yo que, bueno, ya léanlo y si no lo leen tampoco me importa. O sea que estoy absoluta. Bueno, este último que decís, ¿Argentina todavía está en condiciones de subirse al tren? Argentina sí, obvio que sí, porque Argentina... Porque perdimos muchas oportunidades. Perdimos muchas oportunidades y por eso nos hemos empobrecido. Pero Argentina tiene los recursos, que ya sabemos, tiene los recursos de varios, tiene la gente. Hay sectores particularmente que son importantes hoy, el oil and gas, la minería, la agricultura y la producción de alimentos, servicios del conocimiento, empresas del conocimiento, turismo. Y todo lo que va vinculado con eso, ¿no? O sea, todo el tema de infraestructura, en fin, hay oportunidades enormes. Necesitamos una cierta estabilización, que la gente confíe, fundamentalmente que la gente argentina que tiene el dinero fuera del sistema confíe. Tenemos un PBI que con solo traer ese PBI en cómodas cuotas damos vuelta a la Argentina. Hoy estamos en una situación crítica por 15.000 millones de dólares, que es claro, nada en comparación con eso. 400.000 afuera. En comparación con eso, ¿no? Afuera, o con el tamaño de la economía argentina. Sí, por eso yo siempre me opuse al impuesto a las grandes fortunas, porque era un impuesto que justamente impedía, desincentivaba que la gente traiga la guita. Era mucho más importante que la gente traiga la guita que sacarle... Y meterla en los flujos, que esos stocks que están ahí. Exactamente, exactamente. No quiere decir que los ricos paguen más o paguemos más, pero lo central del proyecto era que la gente confíe nuevamente, y eso me da la impresión de que se va a dar si hay un gran acuerdo nacional sobre cuestiones básicas. Sí, que todavía lo veo lejos, porque todavía estamos discutiendo quién tiene razón y estamos mirando para atrás. Bueno, ahí los jóvenes me parece que están mejor, están mejor, mucho mejor. Mejor que los que hemos sido partícipes de estos años que no fueron los mejores argentinos. Así que bueno, ¿cuál es tu mensaje final entonces para
retomando esto de... te escuchaba de la esperanza, ¿no? Como una cosa muy fuerte, ¿no? Incluso más por arriba de la libertad, ¿no? Mencionabas, ¿no? No, bueno, yo creo que conceptualmente la libertad es muy relativa, ¿no? Yo coincido, digamos, yo no soy libre, me siento libre, pero no soy libre, porque dependo de mi cliente, de proveedores, de mi pareja, de mi familia, en fin, o sea, uno se maneja dentro de ciertos límites. Ni hablar en los términos económicos, hay gente que no es libre porque no puede hacer lo que quiere, porque no tiene recursos, porque nació en el lugar que no es adecuado, porque tiene restricciones propias, o sea que la búsqueda de la libertad me parece bien, pero no somos libres, no es que la libertad va a asegurar. Sí me parece mucho más interesante el tema de la esperanza, que no es un invento mío. La sociedad de la esperanza es un concepto de Stefano Samani, que lo usó mucho, él era asesor de los papas. Entonces la sociedad, viva la esperanza, carajo. Ese sería. Y la esperanza también involucra a otros, ¿no? Obvio. No solo uno, ¿no? Así que bueno, viva la esperanza, carajo, decías. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muy amable por tomarte este tiempo para estar con nosotros, para contarnos desde el campo, pero también para contarnos la experiencia de vida y conceptos de un líder importante del sector agroindustrial de la Argentina, de la bioeconomía y también entonces del desarrollo del país. Gracias, Gustavo. Un placer. Hasta siempre, como siempre. Continuamos entonces con nuestro espacio comunicándonos en su 5ª edición. Hasta pronto.